Bien, cuando Patricio Martínez, el anterior gobernador, asume la gobernatura, ya se habían tejido ciertos acuerdos, ciertos pactos bajo la mesa con quien a la postre, o que encabezaba quien a la postre sería su procurador de justicia, ¿no? Un tipo de pasado oscuro llamado Jesús Solís. Bien, lo que hace este individuo, que viene de una escuela vieja, nacida en los 80s, cuando las estructuras de crimen organizado verdaderamente se vuelven magníficas, es establecer o formalizar, digamos, las operaciones criminales desde los aparatos ministeriales y de procuración de justicia. Entonces, ¿por qué no se investigan los asesinatos de mujeres y se fabrican culpables? Bueno, pues por toda esta distorsión del ejercicio de la investigación y de la justicia que se aplicaba en el Estado, ¿no? Pero eso es lo que constituye el motor de lo que hoy se conoce como la línea, ¿no? Entonces, estos vasos comunicantes que existen entre los cuerpos de seguridad de municipios, con criminales, con viejas estructuras y células operantes que nacen en el transcurso de los años, es lo que constituye este gran tejido criminal al que luego se le pretende ir a pegar, ¿no? Entonces, bajo este contexto es que se explica cómo un individuo tan señalado por sus presuntas relaciones con estas estructuras mafiosas de la policía es nombrado nuevamente candidato de unidad, ¿no? La única explicación que yo le veo a esto, y sobre ello estoy trabajando, no en este caso, sino como en 20 de candidaturas similares que se dan en los estados epicentro del narco, la única explicación que yo encuentro es un pacto entre los grupos políticos, entre las cúpulas de los grupos políticos. Entonces acá yo no le veo sentido a esto, sino a partir de una negociación o de un acuerdo que se logra entre el secretario de Gobernación y la presidenta del PRI. Este individuo, ¿no?, se está nombrando candidato de unidad a contrapelo del mismo candidato a gobernador de la dirigencia nacional, de la dirigencia estatal y de la dirigencia municipal. Es decir, acá ellos traen su tucomtos contra el teto, ¿no?, para no dejarlo llegar, y sin embargo el tipo llega respaldado por los 5 empresarios más poderosos del Estado, ¿no? Entonces, Juárez, como paradigma del triunfo o el fracaso de la estrategia del gobierno federal, es también, o puede ser también paradigma de que las cosas se avanzan. Yo creo que ni al PRI ni al PAN le conviene llegar a un escenario como el actual al 2012. Entonces, ¿qué es lo que yo veo detrás de esta estrategia de nombramiento? Que este es el único político capaz, aparte miembro de la clase empresarial local, que puede llegar o que puede lograr consensos dentro de la policía municipal, que repito, no ha sido un cuerpo de policía capturado por la federación, y a partir de ahí comenzar a trabajar sobre nivel calle, es decir, sobre las pandillas, porque la policía municipal es quien subordina a las pandillas, y esto terminaría drásticamente, instalados en esta política, con esta secuencia de asesinatos que llegan a ser hasta 15 por día, ¿no? Lo de Tamaulipas, y con esto cierro, es también igualmente revelador, y que yo creo que también es parte de un acuerdo popular. Seguidos con esta lógica oficial de que hay una confrontación, que cada vez esta versión oficial se vuelve mucho más surrealista, ¿no? Ahora son todos los cárteles habidos y por haber en el país combatiendo a los Zetas en Tamaulipas, ¿no? Y ya se pelearon los Zetas con el cártel del Golfo y no sé qué. Bueno, sellan Tamaulipas a la comunicación, ¿sí? Medios de comunicación callan, ¿no?, obligados. Las autoridades locales, que hay que recordar todas, absolutamente todas las campañas y todos los puestos de elección popular que se dan en Tamaulipas,
desde el gobernador hasta el diputado del distrito más pobre, fueron financiadas con dinero del narcotráfico. Entonces, so pena de un michoacanazo, pues se callan y salen a decir inclusive que en Tamaulipas no sucede nada cuando pues, hay una comunidad entera que está manifestando y expresándose diariamente para hacer referencia a estas confrontaciones. Y luego en el colmo del absurdo todavía andan las camionetas con los comandos con engomados diciendo que son de los Zetas o del Cártel del Golfo, ¿no? Porque de alguna manera hay que anunciarle a una sociedad expectante que hay una confrontación tal y como dice el gobierno federal que existe, ¿no? Entre dos organizaciones o entre un puñado de organizaciones criminales contra una sola, ¿no? Entonces, por eso insisto, el análisis o el estudio o el seguimiento de lo que esté sucediendo, de lo que se está tejiendo sobre candidaturas y sobre los procesos electorales es algo en donde me parece que debe estar el énfasis o uno de los énfasis pues de todos los aquí presentes, ¿no? Bueno, voy a retomar algunas de las preguntas así sueltas. Por ejemplo, la ley de seguridad nacional que está impulsando Calderón desde el año pasado y la que acaba de presentar hace como una semana, es una ley de inmunidad para el ejército. Si se aprueba esta ley, van a quedar en la impunidad 22,000 ejecuciones extrajudiciales que ha hecho las fuerzas de seguridad del Estado. El ejército, ¿por qué? Porque las policías están militarizadas, los sistemas de inteligencia están militarizados, entonces es el ejército. Por otro lado, ¿cómo podemos resolver este asunto de crisis institucional, del colapso de las instituciones? Bueno, pues haciendo más civil a los civiles y más militar a los militares. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los militares se dediquen a su comisión específica de defensa nacional, y aquí tiene que haber una reestructuración total del ejército. Actualmente hay 600 generales. Yo no sé para qué hay tantos generales. Creo que se iguala con los ejércitos más poderosos del mundo. Debe haber una reestructuración. Actualmente hay 12 regiones militares, 46 zonas militares, pero otro tanto navales y otro tanto de aviación. Es decir, es un tejido más cerrado que el que estamos viendo en las paredes, y mi pregunta es ¿por qué hay narcotráfico? Ese es el punto. Entonces hay que ser más militar a los militares y crear una policía nacional respetuosa de los derechos humanos, que promueva la convivencia social. Por otro lado, decía Maquiavelo hace muchos años que cuando no puedes gobernar una sociedad, domínala por el miedo. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Calderón. Recordemos que Calderón llegó al poder a través de un golpe de Estado, y como él le está cobrando la factura a los que no le dieron su anuencia, por un lado, y por otro lado el ejército le está cobrando la factura a Calderón. Entonces, esta es una situación de crisis gravísima que ha colapsado el sistema de seguridad del Estado y de justicia. Por otro lado, Enrique, se me fue su nombre, ahorita les digo el autor, Bonjusti, dice él que la seguridad del Estado o la seguridad interna del Estado radica en la exacta ejecución de la administración y procuración de justicia. Digo, para que vean ustedes dónde está el problema, ¿no? En el Poder Judicial, que es el que debe administrar la justicia. Aquí, por ejemplo, nos cobran a nosotros los impuestos, la tenencia del carro, no podemos circular ni una cuadra porque nos detienen, porque no traemos la verificación. Pero sí puede transitar en un estado militarizado como es Ciudad Juárez, como fue Chiapas con el asunto de Acteal. Pueden circular comandos armados de vehículos sin placas, a gran velocidad, etcétera. ¿A qué conclusión nos lleva eso? A que es una política de Estado, ¿sí?, lo que está sucediendo para dominar y someter a la sociedad, pero esto responde a una política impuesta desde el exterior. Por otro lado, comentaba aquí hace un momento que México recibe a pie juntillas las políticas del exterior y que nos tienen inmersos en su seguridad interna y que nos imponen la militarización, etcétera. Sí, todo eso. Pero aquí el asunto es que México es un país soberano, que no tenemos poderes soberanos del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, el poder y los poderes federados, etcétera.